3%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Un 1.3% suena un número muy pequeño, muy raro, pero entre 1.3% y 2.1% es lo que el Ministerio de Economía y el de Finanzas han dicho que el Producto Interno va a subir. ¿Qué pasaría si eso únicamente lo lograra el hecho de que muchas entidades, ya sea estatales como públicas o comerciales, generaran en Internet, ¿verdad? Entonces, solamente haciendo eso, lograríamos los cambios que todas estas personas aquí nos han mostrado, las ventajas, todos los requerimientos que se podrían mejorar, implementar y por supuesto la conclusión de este foro, ¿verdad? El gobierno. ¿Qué sería esto? Eliminación de trámites burocráticos, una línea más directa para yo comprender cómo me pueden ayudar, cómo puedo ayudar a otros. Y entonces Fondetel por el momento, revocándonos otra vez a la historia, ha trabajado en esos 10 años, pero acuérdense que la tecnología va mucho más rápido que nosotros. ¿Ya? Entonces, por ese dato solamente les puedo decir que por el momento tenemos todavía trabajando casi 5,000 líneas telefónicas todavía en 20 departamentos de Guatemala. Tenemos una red de control de información de cómo están operando esas líneas bastante avanzada. Les llevamos una supervisión remota y una supervisión técnica de campo en la cual, por eso nos hemos dado cuenta también qué tanto ha servido la comunicación vía telefónica, que es la que nosotros ya miramos como un poco primitiva, y cuánto se necesitaría el Internet actualmente, ¿verdad? Entonces yo solo les dejo la inquietud de los datos que les acabo de dar, la información que tenía de Fondetel, no les quito más del tiempo, sino simplemente aquí estamos para ver en qué más podemos ayudar y a ver en qué momento nos piden un poquito más de ayuda o nos dan un poquito más de ayuda para generar nuevos proyectos. Gracias. Buenas tardes. Los que se quedaron ya observaron que vengo del foro de e-commerce, ¿no? Entonces yo vengo a hacer un brazo junto con mi empresa, a hacer una aportación dentro de lo que es la parte de gobierno electrónico, que es la parte de seguridad en informática. Nuestra empresa es InfoyMás, llevamos más de 10 años trabajando, comenzamos también apoyando lo que fue el comercio electrónico aquí en Guatemala. Y vamos a comenzar a hablar sobre qué es la seguridad en informática y su necesidad dentro del e-justicia, dentro de lo que es el conglomerado de e-gobierno. La seguridad en informática es una ciencia que en lo que se busca en sí es ser un brazo de la informática en donde se controla todo lo que es la parte de información, se asegura la información que dentro de la comunidad virtual y dentro del gobierno electrónico es la parte sensible de toda organización. Por ejemplo, le pongo un caso de que en alguno de estos organismos haya cierta fuga de información, se roben una base de datos con la información de cada uno de ellos, sus números telefónicos y su dirección. Si esa base de datos, como sucede en otros países, y vuelvo, le explico el caso de mi país, en Venezuela o en Brasil o en algún país suramericano, esa base de datos llega a la calle y es vendida. Acá en Centroamérica esa base de datos tendría mucho valor en manos de grupos delincuenciales, los cuales luego accionarían en contra de estas personas. Entonces, aquí es donde radica la seguridad en informática. La seguridad en informática lo que busca es crear parámetros de seguridad o murallas de seguridad dentro de las instituciones basados en una serie de estructuras. La seguridad en informática en sí es una ciencia. Dentro de esa ciencia, como es la medicina, existen varias especializaciones. Es decir, dentro de la seguridad en informática tenemos el análisis de riesgo. Como yo estoy sentado acá, la dama de CGPlan metió su contraseña, pero si yo hubiese tenido una portátil de aquel lado, como ella está saliendo dentro de la red de acá, yo intersecto su contraseña y después yo hubiese metido la contraseña. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros exponemos nuestras contraseñas en cualquier sitio o ellos que pueden estar revisando sus correos electrónicos, puede haber una persona con un software malintencionado en algún nodo dentro de esta red o fuera de esta red capturando esas contraseñas. Entonces ese es el trabajo de lo que es la seguridad en informática. Dentro de la seguridad informática estamos los especialistas que nos dedicamos a lo que son los cadáveres virtuales o la parte de peritaje informático. Nuestro trabajo en sí es ser investigadores y desde un incidente muy pequeño que puede ser en una empresa
o algún tipo de incidente que haya sucedido en el cual está involucrado cualquier equipo tecnológico, como sea un celular, una computadora, una handheld, una PAL, nuestro trabajo es investigar cuál fue la última operación que se hizo allí y volver a recrear todo el escenario de lo que sucedió desde un principio. En el caso de nosotros hemos tenido la oportunidad, primero, de ser los representantes aquí en Guatemala de la Red Latinoamericana de Informática Forense, donde están solamente los mejores ingenieros en el área de investigación digital. Ha sido para mí de verdad una bendición desde hace 2 años ya tener esa representación acá. Y aparte de que hemos sido la única empresa aquí en Guatemala por más de 10 años dedicado a entrenar, preparar unidades de seguridad en informática en el país. La más reciente ha sido la unidad del Ministerio Público, en el cual hemos visto el resultado de cómo los muchachos están trabajando en lo que es la investigación digital. Ahora bien, para poder hablar de seguridad en informática tenemos que hablar de un tema que es el delito informático. Los delitos informáticos son todas aquellas acciones en las cuales un individuo con el uso de cualquier tipo de tecnología comete un hecho en el cual se ve involucrado la información de una persona. Por ejemplo, estamos hablando de e-gobierno. En la parte de e-gobierno vuelvo al punto de que cualquiera de ellos yo puedo tomar su contraseña. Si tengo algún programa, en este caso hay programas específicos que se llaman Snipe. Entonces yo tengo un Snipe en uno de estos nodos o en alguna de las computadoras y yo puedo tomar sus contraseñas, luego meterme en sus cuentas de correo y si ellos tienen hasta llaves públicas de seguridad, yo puedo utilizar esas llaves y yo puedo amenazar a otra persona, yo puedo faltarle respeto a alguna persona. Si ellos tienen redes sociales, yo puedo meterme dentro de sus redes sociales y yo puedo cambiar toda la información que aparece en su fotografía. En el caso de nosotros hemos trabajado muchos incidentes en colegio en el cual a señoritas le han sustraído su cuenta de correo porque han ido a algún cibercafé o se han conectado dentro del mismo colegio y algún joven que ha escuchado estos tipos de programas lo colocó dentro de un nodo, capturó la contraseña o esperó cierto tiempo recurrente que cierta persona se sentara, capturó esa contraseña, luego se metió en su cuenta de correo y alteró toda la información. Entonces, los delitos informáticos acá en Guatemala, a partir de un caso muy sonado, que fue el caso Rosenberg, dio pies a una ley que es la ley de ciberdelito, que se está trabajando acá en Guatemala. Una ley que están haciendo, del cual hay mucha tela que cortar, así como comenzó la firma digital, va a ser un proceso muy largo, porque hay que crear mucha conciencia en la parte de gobierno, dentro de la parte jurídica, capacitar abogados, crear peritos informáticos especializados que conozcan sobre informática, sobre investigación y sobre justicia. Entonces, los delitos informáticos no solamente se presentan de esa forma, los delitos informáticos se presentan también cuando una persona toma una fotografía o toma un texto de una página web o cuando algunos de ustedes le mandan a hacer un trabajo de investigación y hacen solamente un copy-paste y ya ahí ustedes están recurriendo a un delito informático cuando esa información no es de contenido público abierto. Entonces, todo eso puede ser penalizado. En otros países no se puede hacer ni siquiera una descarga de un sitio web o de un documento sin la previa autorización de sus dueños o de sus autores. Entonces, el delito informático actualmente ha roto las barreras porque dentro de Internet existen clanes llamados underground y dentro de esos clanes existen los hackers, los gurús, los crackers, los lamers, los bucaneros, los piratas informáticos y está la línea de los que practicamos el hacking ético. Entonces, ciertos países tienen regularizaciones, pero estas regularizaciones de estos gobiernos electrónicos han creado dentro de Internet una serie de barreras. Cuando el Internet anteriormente era libre, ahora cada gobierno ha creado ciertas barreras debido a que personas inescrupulosas han cometido una serie de hechos dentro de Internet. Ponemos un caso, los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, México, que es el más cercano que tenemos, para uno entrar a ciertos sitios del gobierno uno tiene que hacer una serie de autenticación. ¿Por qué? Porque se ha dado la sustracción de información. Esa sustracción de información ha servido para grupos de narcotraficantes que luego han ido a liquidar a ciertas personas que trabajan dentro del gobierno.
Entonces ya ese tipo de amenaza pasa a ser algo penalizado internacionalmente dentro de la ONU como el cibercrimen o el ciberterrorismo. Hay una serie de delitos que se dan dentro de los delitos informáticos. Las personas que pueden estar utilizando una computadora y alteraron una información de una base de datos o dentro de un colegio, como preguntaba el joven, si podían acceder a la información de ese colegio y alterar una nota, ya eso entra dentro del ciberdelito. Una persona que tome una fotografía de alguno de ellos, le modifique su rostro y le ponga el cuerpo de otra persona y lo envíen dentro de una red de spam, ya eso se vuelve un delito informático. Pero para ello estamos todos los especialistas en informática que podemos crear una serie a través de una serie de procedimientos, llegamos a organizarnos dentro de lo que es un ciberoperativo y dar con la dirección exacta. La ventaja que tenemos, que se hablaba anteriormente en lo que es lo que era el comercio electrónico con la firma digital, es de que de donde nace el punto y donde sale esa firma es la auténtica de que esa persona fue quien lo envió. Pero vayámonos a los extremos. ¿Qué sucede si yo como padre de familia, mi hijo que tiene 9 años, agarra mi correo electrónico y manda un correo insultando a otro compañero de clase? ¿Quién iría detenido y quién iría preso? ¿Mi hijo o yo? La ley dice que fui yo quien lo envié. Entonces yo soy la persona que estaría metida dentro de todo este problema penal. Entonces, los delitos informáticos a grandes rasgos es todo lo que tiene que ver y todo lo que se involucra con el uso de tecnologías. En el caso de los celulares, cuando se hace una amenaza, cuando se manda un SMS, nosotros podemos rastrear, hablar con las compañías de telecomunicaciones, ubicar el broadcast directamente donde salió ese mensaje o desde qué punto dentro de la nación salió. Por ejemplo, el caballero acá me envió un correo, me insultó, yo puedo ir a la empresa a través de una orden con el Ministerio Público, entonces planteamos una investigación que me puede durar 2 o 3 semanas, pero mientras más rápido yo me mueva mejor. Entonces, si yo tengo contactos, estos contactos que lastimosamente en todos los países latinoamericanos existen, yo le puedo decir, mira, me llegó un mensaje de la compañía número tal. Ok, mira, yo te ubico el número telefónico, ese número telefónico es el tal y tal y tal y tal. Pongamos, Telgua. Entonces yo puedo hablar con un agente de telecomunicación y decirle, mira, este número telefónico, ¿dónde está ubicado? Y como ellos tienen planos, ¿verdad? Ese número telefónico es un número, una cabina telefónica de moneda que está ubicado en la zona 15 o en la zona 14 y está en tal punto. Pero yo comienzo a tomar recurrencias. El mensaje me lo están enviando ellos, por decir, vía telefónica, una amenaza de voz, en ciertas horas, ciertos parámetros de hora. Entonces yo solamente lo que hago es que hablo con los organismos judiciales y armamos un operativo. Y a esas horas que la persona va a llamar, damos con ellos. Es decir, indistintamente si se manda un mensaje de texto, si se manda un correo electrónico, nosotros podemos dar. Lleva una serie de investigación, pero siempre se da con la persona. ¿Ok? Entonces, bienvenido al mundo de los delitos informáticos. Entonces, tenemos los delitos informáticos clasificados por ataques que se producen contra el derecho a la intimidad, amenazas, infracciones a la propiedad intelectual, como le decía, estar copiando o descargando información ilegal, falsedad, es decir, yo tomo la identidad de otra persona, sabotaje informático, aquellas personas que llegan y borran información, que normalmente cuando un empleado se va molesto dentro de una empresa, borra la información, o la destruye, pero le tengo una gran noticia, los que trabajamos en el área de seguridad de informática forense podemos reconstruir esa información también. Tenemos los fraudes informáticos por falsedad que se puede dar también como el caso de las elecciones que nos comentaban al principio. En Venezuela se es sabido de que, y yo trabajé en esa plataforma cuando se montó la primera vez las plataformas de electorales, que toda la información era interceptada. Y la información interceptada luego era modificada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos tipos de fraudes informáticos, porque son los fraudes más penalizados y hasta donde yo me recuerdo, el borrador de acá de Guatemala estipula que creo que son entre 10 a 15 años de prisión, algo así. Tenemos las amenazas, es decir, aquellas intimidaciones que se dan directamente por medio de cualquier elemento electrónico.
Las calumnias e injurias, en las cuales en los colegios estamos viviendo mucho eso acá en Guatemala, que es el bullying, que los jóvenes llegan y comienzan a hacer falsedades o comienzan a burlarse de sus compañeros en portales dedicados a esto o dentro de redes sociales. Y por último tenemos el más duro y el más grande que hemos estado trabajando aquí en Guatemala durante años, que es la pornografía infantil. Aquí en Guatemala ya hemos cerrado 2 sitios muy grandes de pornografía infantil. El año pasado, en diciembre, hicimos un último estudio en el cual me hice pasar por una chica de 14 años diciendo que yo quería sexo con cualquiera en un sitio llamado mundoanuncio.com. Y me sorprendió que en menos de una hora yo tuve 1500 insinuaciones de sexo con personas que me dieron hasta su número telefónico para llamarme. Entonces, así como lo estoy poniendo, así también hemos visto el caso de jóvenes que nos han contactado a nosotros porque ponen su información dentro de esos sitios para crearle estos tipos de calumnia. En la parte del espionaje por medios electrónicos, le decía al principio a ustedes, y se lo ponía acá como una referencia, sé que todos los panelistas se asustaron, ¿no? Pero, por ejemplo, a nosotros nos contratan mucho dentro de las empresas, instituciones de gobierno para hacer estos tipos de investigaciones. Me decía mi amigo que si se podían hacer investigaciones también de celos para aquellas personas que le están montando los cuernos a otra persona. Es el caso que más nos contratan a nosotros. Esposos o esposas que nos dicen, mira, yo creo que mi esposa me está siendo infiel, y nosotros utilizamos software, hacemos intervenciones de máquina, colocamos software de manera pasiva que ni siquiera los antivirus y ninguna herramienta de peritaje hasta el momento la pueden detectar porque se monta como un servicio interno dentro de la máquina, y todo lo que la persona haga, todo lo que chatee, todo lo que diga, se toma una fotografía, se registra todo lo que haga el teclado y se le envía a la cuenta del caballero o de su esposa. ¿Ok? Entonces, lo mismo lo hacemos dentro de las corporaciones y dentro de las empresas. Nos colocamos dentro de un punto como un nodo pasivo, capturamos todo el tráfico sin ni siquiera montarnos en el servidor y sabemos todo lo que están haciendo ellos allí. Como yo le decía al principio, si yo tuviera aquí mi portátil con una de mis herramientas, yo estuviera capturando todo lo que ellos están haciendo. La pantalla de ellos yo lo tuviera en mi máquina, con una herramienta que no le voy a decir el nombre, porque yo sé que muchos aquí están pila nada más tomando puntos, ¿no? Ok, entonces, si ellos chatean, si ellos mandan un correo, si ellos navegan, todo lo que ellos hagan, yo lo tengo en mi pantalla. ¿Vale? Entonces, eso es parte de lo que es el espionaje por medios informáticos, electrónicos. A nivel de celulares también se hacen intervenciones de radiofrecuencia. Acuérdense que los celulares son radioreceptores. Existe un área dentro del área de informática, dentro de lo que es el underground, que se llaman los Viking, que son especialistas en telefonía, y todos tenemos que pasar por allí. Ya en esta área yo llevo más de 23 años metido, ¿ok? Ok, entonces una persona está acostumbrada a navegar por la red o utilizar correo electrónico, ha podido ser víctima de un espionaje, aunque la mayoría de los casos no se haya percatado de ellos. Todo lo que se hace dentro de la parte del espionaje electrónico se hace es con fines de dinero. Tuvimos un caso durante 1 año y medio, una empresa farmacéutica española estaba perdiendo millones de millones, y a nosotros solamente lo que nos dieron fueron 15 minutos para intervenir la máquina, y dimos con la persona. Tuvimos 1 mes y medio solamente capturando todo el tráfico de lo que él hacía. Teníamos comenzamos a cerrar el círculo de quiénes eran las personas hasta que nos dimos cuenta en los horarios que se movía, los correos que mandaba, y la persona bien sofisticada porque mandaba mucha información encriptada. Entonces, el espionaje electrónico aquí en Guatemala se da mucho a nivel farmacéutico y a nivel político. El espionaje político es muy grande. Se contratan técnicos que colocan ciertos programitas que consiguen por ahí dentro de portales como softony.com, softbets.net, y entonces bajan programas, como ustedes dirían en buen chapín, micos, que solamente lo que hacen es hacer ciertas capturas, pero nosotros utilizamos programas más robustos y profesionales en el cual intervenimos la máquina, sabemos si la máquina está intervenida o no. Un caso de un estudio que nosotros hacemos dentro del espionaje electrónico es que nosotros nos vamos a todos los cibercafés de Guatemala 1 vez o 2 veces al año y comenzamos a capturar todas las contraseñas que están almacenadas allí. Cuando ustedes van a un cibercafé, ustedes dejan una contraseña, aunque ustedes borren las cookies, nosotros recuperamos esa información, hacemos un disco espejo y después nosotros reconstruimos todo lo que sucedió allí.
y lo mostramos en ponencias en el cual hacemos nuestros talleres y le enseñamos a las personas cómo se hace todo esto, pero solamente a especialistas, ¿ok? El espionaje electrónico, aquí en Guatemala tuvimos un caso de una jovencita que ella trabajaba para una empresa y me llamó la atención de que teníamos restringidos por las normativas de gestión informática. Hay unas normas internas que son tienden no sé si han escuchado sobre las normativas ISO, sobre las normativas ITIL, COVID. Entonces esta empresa estaba bien estandarizada en eso, pero me llamó la atención que un día en la tarde, cuando estaban saliendo todos los trabajadores, vi que una jovencita dejó un disquete. Entonces yo dije, ¿por qué ella tiene que tener un disquete si ninguno de ellos tiene autorización de tener un disquete? Entonces, para no levantar sospecha, lo único que hice fue que intervine la máquina, puse un filtro dentro del servidor principal y todo lo que ella hacía yo lo monitoreaba. En 4 días nos dimos cuenta de que ella trabajaba para otra empresa y estaba siendo pagada para sustraer toda la información de esta empresa y pasarla a su empresa original. Es decir, era una espía dentro de una empresa. Estamos aquí, ¿verdad? Ok. Ahora bien, tenemos la informática forense, que es prácticamente uno de los fuertes de nosotros, y dentro de la informática forense es una disciplina investigativa científica, se divide en 2 áreas, que es la informática la computación forense, dedicada a todo lo que es la parte de revelación de hechos y circunstancias en los cuales los equipos están involucrados en una escena de un crimen. Es decir, la computación forense va hacia la parte jurídica, criminalística, y tenemos la informática forense en sí, que es para resolver casos dentro de empresas, todo lo que es la informática de gestión. Entonces, podemos trabajar las 2 líneas independientemente y podemos hacer la misma investigación en cualquiera de las 2 zonas. Para seguir avanzando dentro de la informática forense, una de las necesidades aquí en Guatemala para el gobierno electrónico es la formación de peritos informáticos, de los cuales son personas especialistas en el área de informática, dedicadas a la seguridad en informática, pero que tienen sólidos conocimientos en el área jurídica. Es un proceso porque mientras se crea la ley de delitos informáticos, hay que capacitar también a abogados en el área en el área jurídica computacional, hay que capacitar a jueces, y con todo esto hay que capacitar también a auditores financieros en una nueva área que a partir de lo sucedido en las Torres Gemelas nace una ciencia que se llama la auditoría forense, que la auditoría forense se aplica a nivel de bancos para evitar el lavado de dinero, detectar fugas de dinero, detectar malversación de dineros, y es una nueva ciencia que no específicamente tiene que ser la persona un especialista en finanzas. Puede ser un periodista que tenga cierto sentido investigativo, puede ser un científico, puede ser un especialista en telecomunicación, pero que le guste la investigación. Entonces hay muchas ciencias nuevas que serían buenos. Ya llevamos nosotros más de 5 años hablando de esto aquí en Guatemala, la necesidad de crear peritos en informáticas. El 48% de las investigaciones periciales que nosotros hacemos están relacionadas con casos de competencia desleal, es decir, robo de información o sustracción de información. La otra diferencia es con respecto a infidelidad matrimonial. La necesidad de peritos informáticos, ¿por qué? Porque hay muchas incidencias de robos de información en Guatemala, hay mucha alteración y daños de información, hay muchos crímenes ligados con tecnologías en los cuales hay celulares, hay incidentes de seguridad en empresas. Una de las cosas que están más de moda es que hay personas que hacen amenaza vía telefónica modificando su voz. Nosotros dictamos un seminario específicamente sobre manejo de voz y decodificación de voz con los mismos software que utiliza el FBI. Falsificación y alteración de información de todo tipo no quiere decir que una persona que sea especialista en falsificar un documento no lo puede hacer en la parte de informática. Se puede hacer. De hecho, hay especialistas que por $10, que son especialistas rusos y eslovenios, pueden hacer cualquier tipo de falsificación o pueden entrar a un sitio web y echarlo para abajo o sustraer información. La auditoría forense, que como le estaba indicando, es una auditoría dedicada precisamente a manejar todo lo que es la parte de gestión fiscal, lavado de dinero. Como dice la auditoría forense, nos permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva
contra perpetradores de un crimen económico. Si todas aquellas personas, no solamente en un ente gubernativo, sino dentro de una empresa que esté falsificando cheques, que esté movilizando dinero de cuentas o que esté sustrayendo dinero de esas cuentas, nosotros podemos en el medio electrónico dar con esa malversación de fondos. De la teoría a la práctica, lo último, ¿qué tenemos? El resguardo de lo más valioso es la información. En Guatemala, lastimosamente, no se toma en serio la pérdida o fuga de información, por lo que no existe una cultura de riesgo y planes de contingencia informático. Cuando se presentan las fallas en discos duros, malas políticas de backup o backup dañados o mal copiados, borrados intencionales de información, robo de datos, robo de equipos, daños de equipos por situaciones climatológicas o naturales, es allí donde nos damos cuenta que estamos completamente desprotegidos. Es decir, aquí en Guatemala, si una máquina se daña, inmediatamente se le dice al técnico, mira vos, vení a arreglarme el disco o destaparme el disco. No hay un plan de contingencia. ¿Qué sucedería ahorita si aquí en Guatemala, con el simulacro que se va a hacer, se cuantifica que toda la información que tiene el caballero en su máquina, la dama en su máquina y cada uno de ellos en ese sismo se pierde? ¿Qué podemos hacer? O ahorita toda la información que ellos tienen en su computadora, le roban la computadora, no, si se la roban no es problema mío, ¿ok? Pero le roban esa computadora y ellos tenían información sensible allí. ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Cómo la restituyen ellos? Entonces, a raíz de esto, nuestra empresa hizo una alianza internacional con Kepler Internacional, en el cual se le instala a ellos, a través de un servicio de backup en línea, se le coloca a ellos un software pequeño, y ese software, cuando ellos no están utilizando sus computadoras, sale ese backup directamente a servidores que están en Chile, en Estados Unidos y en Polonia. Es decir, hay una redundancia, hay una replicación de esa información en esos tres servidores. Nuestros principales clientes, el ejército de los Estados Unidos. Segundo, todo el sistema de satélite de la Comunidad Europea. Kepler Internacional me dio la representación para Guatemala y ya hicimos un par de videoconferencias en unos ministerios de acá de Guatemala que aceptaron ya nuestros servicios y vamos a comenzar a trabajar con esta nueva herramienta para la parte de gobierno electrónico. ¿Qué pasa con toda esa información de RENAP, toda esa información electrónica que está almacenada? ¿Qué sucedería ahorita si hay un sismo, si hay una tormenta o algo? ¿A dónde va esa información que tardaron años en alimentar esos bancos de datos? Por último, tenemos nuestras capacitaciones. Tenemos una capacitación de peritaje informático que es sobre investigación para el día 31 de mayo. Allí tienen el precio, ahí tienen la hora. Tenemos un desayuno seminario que es para todas las personas, asegurando la información que tiene su empresa, donde se les enseñan técnicas avanzadas de resguardo de información. El día jueves 27 de mayo tenemos otro taller práctico para todos los que son del área de informática. Es un taller con el que yo comencé aquí en Guatemala trabajando, pero que muchos le tenían miedo cuando yo lo nombraba y tuve que cambiarle el nombre. El taller original se llama Técnicas Avanzadas de Hacker. Entonces tuve que cambiarle el nombre a Corporativo y Servidores Windows, porque los gerentes me decían cómo yo iba a preparar un hacker que después entonces me echa a perder todo, ¿no? Entonces es basado sobre cómo piensa un hacker, cómo se ataca, cómo se mete dentro de un sistema y se le enseña a las personas cómo vulnerar un sistema, a todos los administradores de redes, para que aprendan a securizar su información. Viernes 28 de mayo. Y el último, que es un desayuno seminario de seguridad en informática para todas las personas, enseñarle qué es la informática forense, los sistemas de recuperación avanzado de datos, los sistemas underground, y qué es el espionaje electrónico, pero con demostración. Aquí solamente le dije charla. ¿Preguntas? Y le dejo ahí mi número telefónico y la dirección del sitio web donde pueden conseguir bastante información. Dígame. Fácil, a la persona lo que le puede hacer a usted es una suplantación, o a esa persona una suplantación de identidad, y si la persona no cambió si cambió la contraseña, digamos que fue una cuenta que abrió en Hotmail. Hotmail tiene una segunda opción que es una cuenta respuesta. Muchas de estas personas pilas llegan a los cibercafés precisamente con esa intención. Entonces, en la cuenta replicatoria, que es la cuenta principal que me va a informar a mí si hubo un cambio en la cuenta, se ponen ellos. Entonces, cada vez que esta persona cambie una contraseña, a esa persona le va a llegar la contraseña.
¿sí? Tiene control total de todos sus correos electrónicos. Eso se está dando aquí en Guatemala precisamente y eso se lo doy como garantía. La Mara Salvatrucha tiene varios portales dentro de Internet. Y entonces ellos se mueven todos los días dentro de un portal. Su información ellos se lo pasan con una técnica llamada estenografía. Ellos dentro de la fotografía meten textos. Entonces ellos lo que hacen es que capturan esa información y se la pasan a ellos o a otros grupos delincuenciales dedicados solamente al secuestro express. La persona lo que tiene que hacer es eliminar esa cuenta inmediatamente. ¿Preguntas? Dígame. ¿Sí? Eso sucede en los foros. Hicimos un estudio en un foro, nos hicimos pasar por dos muchachas porque normalmente el asedio viene sobre las mujeres. Esas son redes de pederasta. Nos metimos en un foro en México y nos hicimos pasar por un par de jovencitas de 14 años, falsificamos una fotografía y la pusimos dentro del foro. Un chavo de 14 años, un chamo de 14 años que nos contactó, mira, que qué tal, que yo quiero hacer amistades con ustedes y esto y lo otro, y le dimos una dirección de Hotmail que abrimos del Messenger y se la pasamos. Comenzamos a hacerle ciertas preguntas. No te voy a decir la grosería que nos dijo, pero nos dijo de todo y era un tipo de 39 años, haciéndose pasar por un chavo de 14. Sí, la suplantación de identidad dentro de Internet, tú no sabes con quién estás hablando del otro lado. Y hay que tener mucho cuidado dentro de los foros, porque ahora los foros se prestan es para cibersexo. Tú entras a un foro y tú lo que ves es chavos principalmente, entre comillas, ¿no? Diciendo quién tiene una webcam para masturbarme con alguien que me quiera ver. ¿Preguntas? Dígalo. Público abierto. ¿Preguntas? Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por todo lo que nos enseñaron, que aprendimos bastante el día de hoy. Si tienen preguntas para los panelistas, este es el momento que ustedes pueden hacerlo. Nos indican si tienen algún tipo de consultas que hacerles. En la página de Zoom. Que si tiene alguna información de clima. ¿Sí? Yo creo que uno de los grandes retos y una de las cosas que nos permiten estas herramientas, más en el caso de SG Plan, que es una de nuestras labores, era la coordinación interinstitucional
ese es que ha puesto